¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que estén con muchas ganas de poder aprender los distintos contenidos que vamos a revisar. Comenzamos de inmediato entonces con nuestro objetivo. Nuestro objetivo para la clase del día de hoy va a ser identificar elementos generales de la antigua Roma. Sí, este tema que nosotros ya veníamos viendo en las últimas clases. Pues bien, vamos a comenzar con la religión. En cuanto a la religión, hay que mencionar que existe una influencia clara de la antigua Grecia respecto de la religión de los romanos, ¿sí? Y hay muchas similitudes al respecto, ¿sí? Pues bien, ellos también van a ser politeístas, o sea, van a creer en muchos dioses también. Los dioses también van a tomar esta forma humana, ¿sí? Van a tomar esta forma humana para comunicarse con la gente. Además de eso, las deidades van a ser muy similares a las anteriores. Y si vemos algunos dibujos, son muy parecidos, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿en qué cambiaría? Acá existe un mapa conceptual con distintos iconos que me va mostrando un poquitito en qué consiste esta comparación. Pues bien, encontramos un dios Zeus, que nosotros hablábamos en la antigua Grecia, que era un dios del rayo, ¿sí? O el dios principal, el dios de los dioses. Y pues bien, va a existir un dios en la antigua Roma con las características iguales a las que tiene Zeus, pero va a recibir el nombre de Júpiter, ¿sí? Podríamos también analizar el caso de Poseidón, que era el dios del mar y de todo el agua que existía en él, y de todas las criaturas que habitaban el mar. Pues bien, en la antigua Roma existirá un dios que tendrá esos mismos poderes, pero va a recibir el nombre de Neptuno, ¿sí? Y es así como se repite en muchos de estos casos que podemos observar acá, y que después usted podrá descargar de la página web para poder analizarlo de manera más detenida. Además de la religión, hoy día vamos a ver en qué consiste o qué era esto que hemos visto varias veces, el Coliseo. Pues bien, el Coliseo es una estructura bastante grande, una estructura bastante importante, que tiene muchos pisos, ¿cierto? Pero ¿para qué servía? ¿Para qué lo utilizaban? Ellos lo utilizaban principalmente para la entretención de la clase alta, ¿cierto? Para una aristocracia. La entretención acá es bastante distinta a la entretención que tenemos hoy en día. Aquí la entretención constaba de distintas luchas entre gladiadores o de gladiadores con algunos animales salvajes. Y así es como la gente se divertía al observar estos episodios, ¿sí? Y otro elemento que veremos es el idioma. El idioma es súper importante ya que es la forma en la cual uno se comunica, ¿sí? Y todo lo que sabemos de ello es a través de cómo ellos se comunicaron, a través de cómo el lenguaje va pasando de uno a otro, este va cambiando, cómo lo vamos interpretando. Al ser un idioma tan antiguo, también existe algunas lenguas que derivan de este, ¿sí? Algunas lenguas que toman algunas cosas que podría tener el latín y de ahí empezar a hacer otras lenguas nuevas. Todas las que vengan del latín van a ser distintas ramas, ¿sí? Y acá separamos una rama occidental y una rama oriental de influencia del latín, en donde encontramos lenguas iberoamericanas como el español, el portugués, el catalán. Y también encontramos otros idiomas como el francés, el provenzal, el italiano, sardo, el rumano, ¿sí? Que son distintos idiomas o distintas lenguas que aparecen a partir de la base del latín. Entonces, por eso es tan importante, por eso nosotros estudiamos este tipo de elementos. Y después de este latín, el mismo latín como aparece acá, existe un ejemplo aquí, aparece el derecho romano, pero bueno, ¿qué es el derecho romano? Resulta que ellos tenían distintas leyes, distintas normas y reglas. Y para comunicarlas iban de voz en voz, ¿eh? Por tradición oral, comentándose qué cosas no tenían que hacer, qué cosas sí podían hacer. Y a través de la transmisión oral ellos iban comunicándose. Pero resulta que el cambio principal acá es que en algún momento dicen, bueno, tendríamos que unificar este criterio, ya que si yo se lo cuento a alguien y esa persona después cambia la versión y no va a haber nunca una comunicación efectiva, ¿sí?
Entonces para esto pretenden dejarlo por escrito. Al dejar entonces todo esto por escrito, se puede creer que ya todos pueden leerlo y así se va a respetar las mismas leyes, las mismas reglas, ¿sí? Las primeras leyes que fueron escritas entonces va a ser conocido como la ley de las 12 tablas, ¿sí? Y aquí van a estar incorporadas 12 normas distintas para la gente que vivía en Roma, ¿sí? Después de esto se fueron incorporando distintas reglas, distintas leyes, hasta crear el derecho romano. El derecho romano era el conjunto de normas que regía toda la sociedad romana. La gente la respetaba y así podía vivir mucho mejor, ¿sí? O se esperaba que en base a estas normas se cumpliera un bien común, ¿sí? El derecho romano se dividía como en dos grandes bloques. En una parte, los ius civile, que eran reglas, normas, leyes que apuntaban a regular la relación entre las personas que vivían en Roma, o sea, entre los romanos. Y por otro lado encontrábamos otra división que era ius gentium, que apuntaba a regular la relación entre los romanos y los extranjeros, o los romanos y las personas que vivían cerca de ellos, ¿sí? Así es como se instaura este derecho romano y que es sumamente importante ya que es el origen de lo que nosotros hoy en día conocemos como constituciones, como códigos civiles, ¿sí? Que establecen normas y leyes para un país. Y pues bien, hasta el día de hoy se estudia. Para el día de hoy, muchachos, vamos a dejar una pequeña actividad que quiero que puedan realizar, y es que van a desarrollar la actividad de la página 160 de su libro de historia, ¿sí? Una vez que la puedan completar, la van a poder revisar el día viernes cuando se suba la retroalimentación de la clase. Pues bien, como ya hemos terminado la clase del día de hoy, pueden guardar sus materiales, lavar sus manos y tomar un merecido descanso para continuar el día de mañana. Hasta luego.